Hola queridos, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo una noche más, un miércoles más de palabra donde podemos compartir el mensaje del Señor, donde podemos estar aquí juntos, de eso se trata. Que podamos estar juntos, que podemos compartir el mensaje del Señor. Quiero bendecir a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook, dar gracias por sus vidas, así como también agradecer a aquellos que nos siguen a través de Apocalipsis Network. El Señor les bendiga, estamos orando por ustedes, estamos clamando a Dios para que cada una de sus oraciones sea respondida, que allí haya restauración, que haya restitución, milagro, sanidad, que Dios provea lo que sea necesario. Así que creo que en este tiempo Dios estará respondiendo a cada oración, a cada clamor. Y estoy seguro de que Dios no faltará la cita cuando haya uno de sus hijos necesitados en cualquier parte del mundo. Así que María, Dios te bendiga. Marucha, Matilde, Dios te bendiga, gracias por estar. Estoy seguro que es un esfuerzo el estar aquí, para ustedes, para todos nosotros. Un día largo, un día de trabajo, pero gracias a Dios que podemos compartir del mensaje del Señor, que podemos glorificar el nombre de Dios a través de esta aplicación y poder llegar a todas partes del mundo. Gladys, Dios la bendiga, gracias por estar. Y es un buen tiempo para compartir la palabra porque de esto se trata. Entonces podemos compartir el mensaje, aprender un poco más de la palabra de Dios. Amelia, Dios te bendiga, gracias por estar. Y creo que en este tiempo tenemos que fortalecernos en la fe, esto lo voy a decir siempre. Los tiempos son bíblicos y los tiempos bíblicos se están cumpliendo. Y es un buen momento para que podamos fortalecernos en la palabra, ¿vale? Dios te bendiga. Que podamos fortalecernos en la palabra y que podamos alcanzar esa estatura, ese nivel de fe necesario para estos tiempos. Entonces, una vez más, gracias por estar ahí. Quiero compartir algo que no nos es ajeno, sino que siempre estamos pasando por cuestiones complicadas, cuestiones críticas, cuestiones difíciles. Y estoy seguro que por más que sepamos que Dios está de nuestro lado, de nuestra parte, siempre pasaremos por situaciones que en definitiva lo que traerán sobre nosotros es un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, que podamos siempre estar fortaleciéndonos en la fe. Carlito, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, cuando eso sucede, parece que el mundo se nos viene encima, parece que no hay salida, que no sabemos lo que hacer, parece que estamos en una situación, en un apuro donde no sabemos qué camino tomar o qué solución, por qué solución decidir. Entonces, nunca entenderemos por qué pasamos, en definitiva, momentos de crisis si reconocemos que Dios es nuestro Padre. Cosa rara saber que tenemos a un Dios todopoderoso que está de nuestra parte y a nuestro Dios, nuestro Padre. ¿Y por qué pasamos cosas a veces que no la podemos entender? ¿Por qué pasamos por situaciones que muchas veces nos cuesta entender por qué suceden cosas cuando nuestro entender, cuando nuestro raciocinio no tendrían que ser posibles o no tendrían que ser viables? Mamá, Dios te bendiga, gracias por estar. Y la pregunta clásica que siempre viene a nuestra mente es ¿por qué pasó esto? Y nuestra oración, en vez de bendecir a Dios, lo que hacemos es llenarle de preguntas ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? No podemos entender el porqué de todas las cosas. Vale, Dios te bendiga, Ángela, José. No podemos entender el por qué pasar todas estas cosas. Fernando, Dios te bendiga. Y entramos a preguntarle al Señor ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y llenamos nuestra oración de preguntas. Llenamos nuestra oración de cosas que no podemos entender, de cosas que no sabemos. Pero creo también que eso es natural, queridos. Eso es muy natural que suceda. El que nos preguntemos por qué, porque una noticia en ese momento que nos golpeó muy fuerte, una situación inesperada, esa separación frustrante,
Son momentos de duda y desconcierto que es natural que podemos sentirlo. No es cosa extraña o de otro planeta o que nos haga pecadores o merecedores del infierno, porque nos hacemos la pregunta en tiempos críticos, ¿por qué estamos pasando por esto? Es natural. Pero tampoco entenderemos que es Dios mismo el que nos permite pasar por esas ciertas cosas que más adelante, sin duda, se darán a conocer como un gran propósito. Es que Dios tiene sus métodos para hacernos madurar, para hacernos llevar a su propósito, para que cumplamos el plan divino que Él tiene con cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nuestra razón tendría que ser, decir, bueno, Señor, tendría que ser un poco más liviana la prueba, pero sin duda Dios, cuando nos da una prueba, Él está seguro de que podemos soportar, la podemos sortear, la podemos superar. Si no, ciertas cosas no nos pasarían. Dios mismo nos permitiría porque nos ama demasiado como para abandonarnos en tiempos críticos. Mate, Dios te bendiga. Entonces, cuando la crisis pasa y entendemos que es Dios mismo el que nos permitió pasar por ciertas cosas, Él mismo permitió que pasásemos por esas noticias de dolor, por esa separación que frustró, por ese fracaso que desilusionó. Entonces, cuando todo eso sucede, podemos entender el plan perfecto de Dios. Y es en ese momento precisamente donde todos los por qué que le hicimos anteriormente son respondidos. No, nunca habrá un solo por qué que una pregunta que le hicimos al Señor que quede sin responder. Dios a su tiempo se revelará de por qué nos permitió pasar situaciones complejas, crisis, cosas que pensábamos que no podíamos superarlo y sin embargo sí lo superamos. Porque es sabido que Dios nunca nos dará una prueba más grande o más difícil o más crítica de la que podamos soportar. Dios nos da todo en justa medida, incluso los tiempos de crisis. Entonces, la palabra de Dios, si hay algo bien cierto, mire, yo a veces hago algún chiste en la iglesia, pero si hay algo muy cierto es que la palabra de Dios nunca nos confirmó que en nuestro caminar con Él, todas las cosas que pasen o pasarían serían buenas. Siempre digo a la iglesia, nunca nadie me dijo que habría dificultades en el camino de Dios. Nunca nadie me dijo que las cosas serían complicadas. Nunca nadie me dijo que se nos haría todo cuesta arriba a nosotros los hijos de Dios. Y de hecho, la palabra tampoco confirma que en nuestro caminar con Él todo sería bueno. De hecho, Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero también dice, y esa es nuestra esperanza, confiad porque yo he vencido al mundo. Y esta afirmación que dice Jesús, de que nada, esto es una afirmación, aquí cuando dice Jesús que en el mundo encontraremos aflicción, esto es una confirmación de que nada nos será fácil, nada nos será completamente cómodo, pero sí todo nos llevará siempre a un buen camino. Puede haber situaciones complejas, crisis, cosas que pensamos no podemos superar, pero Dios permite eso porque quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe, una nueva estatura de unción. Y siempre todo lo que suceda va a ser permitido por Dios y siempre Él estará en control de todas las cosas. Ahí en Romanos capítulo 8, Adriana, Dios la bendiga, Andrea, Dios te bendiga, Juan, gracias por estar, Dios te bendiga. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, es mucho más claro lo que estoy hablando y revela que nada de lo que nos sucede es fortuito o improvisado, sino que todo es permitido y controlado por sobre todas las cosas por Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme, escuche esto, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que tendríamos que estar expectantes y tranquilos aún en las peores situaciones, porque hay un llamado, hay un propósito, hay un plan divino para con cada uno de nosotros. Hay muchas personas que cuando están pasando por tiempos críticos lo que hacen es insultar, es reclamar, es quejarse, pero nosotros somos privilegiados porque entendemos que si Dios armó un plan divino con nosotros, estaríamos que estar gozosos en tiempos de crisis. Estaríamos que estar contentos, con gozo en tiempo de tribulación, porque para algo Dios nos está preparando y de esto se trata. Por eso dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no es algunas, sino que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme tú y yo fuimos llamados a su propósito. A los que conformes el Señor nos ha llamado, conforme Él nos ha llamado, nos está preparando en tiempos de crisis para que podamos salir al campo de la batalla, para que podamos salir a cumplir ese plan, ese propósito perfecto que Dios ha determinado sobre cada uno. Entonces tendríamos que estar, mire, esto es una cosa loca, el reino de los cielos es el reino del revés. Tendríamos que estar gozosos cuando las cosas nos van mal. Tendríamos que estar contentos, alegres, con júbilos cuando estamos siendo atacados, cuando estamos pasando por prueba. Muchas veces no es eso porque a veces la razón no nos permite entender que el mal momento que estamos viviendo es porque Dios tiene un propósito con nosotros y nos quiere preparar para que podamos cumplir con ese plan. En Génesis capítulo 37, la Escritura habla de un joven que tenía 17 años, un joven llamado José, amado por su padre, era el hijo menor, el más pequeño de los hijos. Era un hijo que su padre lo había tenido en la vejez, por eso lo amaba tanto y lo cuidaba. Y la vida de José es testimonio de que absolutamente nada pasa sin un plan perfecto. Y que a pesar de que José sufrió traición, dolor, frustración, decepción, siempre contó con la presencia de Dios, que es quien sin duda siempre estuvo cuidándolo. Él siempre tuvo cuidado de José. Usted, bueno, tal vez no conozca la historia, pero le invito a leer más adelante, de que José, teniendo 17 años, dice la Escritura que José era amado por su padre y él daba cuenta de todo lo malo que hacían sus hermanos. Y sus hermanos se habían enojado tanto con él a tal punto que lo vendieron los mercaderes. Y le dijeron a su padre que José había muerto. La traición, la primera traición que sufrió José fue la de sus propios hermanos. Yo creo que eso para mucha gente sería suficiente para cerrar la Biblia, para no seguir más el camino de Dios, para menguar en la fe. Pero José tal vez no sabía que Dios tenía un propósito con él y cuando estaban pasando por eso, tal vez ni siquiera se imaginaba que Dios lo quería en el palacio real. Pero permitió que pasase por ciertas circunstancias para moldear su carácter, para probar su fe, para hacerlo madurar, para ponerlo en el lugar de privilegio donde Dios ya lo había preparado. Entonces, Dios nunca abandonó a José. A pesar de sus momentos de crisis, sus momentos de traición, los momentos donde tuvo que estar encarcelado, donde por muchos años estuvo ahí en la cárcel, José ni siquiera se imaginaba que era un propósito, era un plan permitido por Dios. Dios está con nosotros todo el tiempo, así como estuvo con José, que lejos de ser abandonado a su suerte, cumplió con el plan perfecto de Dios, aun cuando no sabía que lo estaba haciendo. Imagínense esto, José había estado en la cárcel, había sido traicionado por sus hermanos, le habían dicho a su padre que él estaba muerto, luego fue vendido, luego fue incriminado por algo que no cometió. Sin querer estaba cumpliendo el plan perfecto de parte de Dios. Tal vez Dios no le había revelado nada, no se le había dicho nada, pero José estaba en el propósito de Dios. Y todo lo malo que a nuestro entender le estaba pasando era bueno para Dios, porque todo iba a salir bien, y de esto se trata. José cumplió con ese plan perfecto sin saber que él era el protagonista de ese plan, sin saber que él era la parte principal de ese propósito, que Dios lo había escogido para llevarlo a un lugar de privilegio. Pero para hacerlo llegar allá tenía que pulirlo, tenía que trabajar en su fe, trabajar en su confianza, trabajar en su perseverancia. Y José nunca abandonó la fe, José nunca renegó, José nunca dio el paso atrás, al contrario. Él pudo entender que eso era algo que Dios quería hacer con él y Dios lo estaba haciendo. José vio la bondad de Dios a lo largo de la historia de su vida. Y es que incluso cuando no podemos ver a Dios actuar, Él está siempre con nosotros. Muchas veces oramos y parece que Dios hace silencio. Muchas veces estamos buscando a Dios y no escuchamos su voz. Pero el hecho que no nos hable no significa que haya dejado de trabajar a nuestro favor. Al contrario, Dios nunca está dejando de trabajar a nuestro favor. Dios nunca está dejando de preparar las cosas para que todo salga bien. A pesar de que en el momento de crisis no podemos entender ese plan, Dios ya diseñó, ya
trazó ese plan perfecto para nosotros. Y aquí es bien simple. La vida de José, de este muchacho de 17 años, muestra que toda la obra de Dios al final nos revela siempre un significado. Por eso el título de este devocional se llama Al final todo va a salir bien. Quiero que lo tome para tu vida. Todo va a salir bien. Y alguien puede estar pensando, pero ¿cómo puede salir bien si estoy sufriendo una pérdida, una separación? Estoy viendo cómo el matrimonio se desgasta, se cae, cómo la familia se divide, cómo los problemas económicos siguen afectando a mi casa, cómo la salud ya no es como antes. No importa, al final de cuentas todo va a salir bien. Esos son los planes de Dios. No podemos entender el plan de Dios, pero sí podemos creer de que Dios mismo tiene el control de todas las cosas, de que Dios nunca ha perdido, ni siquiera perderá el control, porque Él es el más interesado en nosotros, que nosotros mismos en nosotros. Él es el que tiene el plan perfecto y no nos dejará hasta que ese plan se cumpla. Y si es necesario pulirnos a través de la prueba, pues Dios no va a titubear en hacerlo. Dios no va a dudar en hacerlo. ¿Y sabe qué? Porque simplemente Dios nos ama con un amor eterno. No lo hace para que podamos sufrir, para que estemos pasando mal rato, al contrario, Él quiere vernos en lugares de privilegio, en lugares buenos. Él quiere vernos en lugares donde podamos desarrollar nuestra plenitud en Cristo Jesús, los dones, los talentos, ser bendición, ser bendecidos y ser bendición a otro. Pero antes tenemos que ser pulidos. Para que se cumpla ese plan, ese propósito, tenemos que pasar por sombra de valle y de muerte, así como lo dijo el salmista. Entonces, a nuestro entender, las cosas para nosotros pueden ser incompletas, incorrectas, imprecisas y hasta en ocasiones injustas. Porque ¿cuántas veces nos hemos preguntado o nos hemos dicho, es injusto que estemos pasando por esto? Tenemos muchas veces a nuestra forma de ver que esas dificultades, esas pruebas, esos valles son injustos. ¿Por qué, Señor? Si yo te sigo, soy fiel, te busco, camino en santidad, hago tu voluntad. Pero la pregunta clásica es ¿por qué? Cuando la pregunta correcta tendría que ser ¿para qué? ¿Y para qué? Es para cumplir el propósito de Dios. En todas ellas, en todas las situaciones que a nuestro entender nos parecen injustas, incorrectas, imprecisas, incompletas, todas ellas trabajan juntas para crear el completo y perfecto plan de Dios para nuestra vida. En otras palabras, todo lo malo que nos pueda pasar conspira para nuestro bien. Toda la crisis que podamos vivir nos lleva a buen camino. Toda la dificultad que podamos vivir en este tiempo siempre nos va a llevar a la victoria. Si Dios está en control, no hay de qué temer, queridos. Si Dios está en control, escuche rebaño, si Dios está en control, no hay por qué tener miedo. No hay por qué temer, no hay por qué abandonar la fe, no hay por qué dudar, porque Dios es el que controla no solamente la situación, sino mucho mejor que eso, controla nuestra vida. Todas las situaciones que podamos estar viviendo, críticas, dificultades, todo conspira para bien y todo es parte de un plan perfecto para que podamos cumplir el plan perfecto y el propósito perfecto de Dios. Por eso, y lo que le voy a decir ahora puede ser una locura. Estel, Dios la bendiga, gracias por estar, mi esposa, Dios te bendiga. Por eso, lo que le voy a decir ahora puede ser una locura. Dé gracias a Dios cuando esté en dificultades. Cuando el mundo reclama, insulta, blasfemia, nosotros tenemos que ser agradecidos con las dificultades. Tenemos que darle gracias a Dios por los tiempos de crisis, porque sin duda hay un plan perfecto que está a punto de revelarse. Porque sin duda hay algo que Dios ha preparado y está a punto de llegar a nuestra vida. Porque sin duda los cielos están abiertos sobre nosotros y algo grande va a ocurrir. Cuando hay tiempos complejos, complicados, difíciles, es porque Dios está terminando su plan. Está a punto de terminar lo perfecto que ha empezado y nosotros somos el objeto de ese plan. Cuando esté en tiempo de dificultades, no rezongue, no se queje, no se amargue, levante sus manos al cielo y